Ustedes, gracias al auspicio de Invencibles. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. El 19 de febrero del 2013, una joven de 20 años que trabajaba como modelo e impulsadora desapareció, causando conmoción a nivel nacional. 7 días después, su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición. En el caso, están implicados 5 jóvenes. Incluso tras la sentencia del juez, en el aire queda la pregunta: ¿son culpables o inocentes? Estas son sus memorias. ¿Quién fue el que le agredió a la chica? Porque eran 14 golpes que tuvo en la parte occipital del cerebro y eran con una sola piedra. Entonces, cuando yo le pregunté al perito, le dije: señor perito, dígale al tribunal si cuando le agredieron a la señorita Karina del Pozo es producto de una sola mano o de varios lanzamientos, o es a larga distancia o es a corta distancia. El perito lo relató, está en el expediente. Es a corta distancia y producto de una sola mano. Entonces, lamentablemente, a lo mejor, por eso yo digo, para que se esclarezca la verdad, la justicia, sí sería bueno que se practique una nueva prueba para ver si, porque la piedra que consta en el proceso, una piedra que es imposible, les soy honesto, que es imposible cogerla con la mano, porque si cojo este bulto, que la piedra que está en el proceso era imposible que le dé 14 golpes con la piedra y con un solo puño, era casi imposible. Yo participé dentro de la investigación psicológica de 5 de los ciudadanos que fueron procesados inicialmente en la investigación judicial del asesinato de la ciudadana Karina del Pozo. El proceso corrió con los procedimientos regulares que estamos supeditados los servidores policiales, es decir, nosotros cumplimos con una disposición de la Fiscalía, en este caso de hacer el examen psicológico de las personas indiciadas, de los cuales 3 resultaron sentenciados y 2 luego no fueron instruidos y evidentemente quedaron fuera del proceso judicial. La investigación psicológica consistía en hacer el examen pericial psicológico de cada uno de ellos, que se hizo cumpliendo los procedimientos que son habituales dentro de la institución. Es decir, se utilizó un método racionalista de la psicología, se aplicó todo el tipo de técnicas que son aceptadas comúnmente y luego de eso se emiten los informes periciales que más tarde fueron presentados ya en la audiencia de juzgamiento y expuestos de forma oral por el perito. Nelly Karina del Pozo Mosquera creció huérfana de padres desde que tenía 2 años de edad, y tras la muerte de su madre en el año 2008, su familia nuclear era constituida por ella y su hermano. Según testimonios y versiones de prensa, el martes 19 de febrero de 2013, Karina del Pozo salió de su casa para buscar trabajo. Según comentarios de sus amigos, Karina veía en el trabajo de modelaje una fuente de ingresos inestable, por lo que para su futuro planificaba efectuar estudios universitarios. Pero todos sus planes se extinguieron la noche del 19 de febrero, cuando Karina no regresó a su casa. Sin saber nada de su paradero, su hermano empezó a buscarla. Con la ayuda de amigos y familiares, compartió la fotografía de su hermana por todos los medios que pudo. Así el rostro de Karina del Pozo estuvo en pocos días en manos de muchas personas, y los medios de comunicación no tardaron en buscar más información de esta historia. Dentro de las características y la poca información que se tiene acerca de Karina del Pozo, la obtenemos de diferentes fuentes, incluso de la señora Liz, que dio una entrevista a medios de comunicación. Se puede obtener de que era una mujer muy atractiva, de 1,63 m aproximadamente, y que el día del evento salió a buscar un empleo, un trabajo con su amiga Cecilia Rivera. Se fueron a hacer unas documentaciones al Ministerio de Relaciones Laborales y después se fueron a tomar unas copas con sus amigas.
Eso es el inicio del caso atroz que le sucedió a ella. Era febrero de 2013, una joven de 20 años salió a una fiesta con amigos, después desapareció misteriosamente. A través de redes sociales y con afiches la buscaron por toda la ciudad. Tras varios días de investigaciones, Karina del Pozo fue localizada sin vida en un sector despoblado de Llano Chico, en el norte de Quito. La joven había sido abusada sexualmente y asesinada con una piedra. ¡Justicia! ¡Justicia! Las pesquisas llevaron a los investigadores a la detención de 5 jóvenes. En el proceso legal, 2 fueron absueltos y contra 3 se inició un juicio penal. Para que se pudran en la cárcel, porque es un crimen de cobardes, de gente maldita enferma, porque una chica indefensa, ¿cómo le pueden haber hecho lo que le hicieron? Manuel Salazar, José Sevilla y David Piña fueron sentenciados a 25 años de prisión, condena que actualmente la cumplen en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi. Si el vehículo estuvo 2 horas estacionado donde se encontró el cadáver, es un hecho que alguien de ellos está vinculado en el tema. ¿Pero todos los acusados eran culpables? Esta pregunta rondó durante toda la investigación del caso. El abogado que inició la defensa de David Piña, uno de los apresados, asegura que a su cliente lo sentenciaron basados únicamente en la versión de otro implicado. En este proceso nunca existió una sola prueba en contra de él. No existe nada en lo que la Fiscalía pudo haberse sustentado de modo jurídico en este caso. Lamentablemente se dieron ante la presión mediática existente y quien quita, tal vez ante presiones externas de otra índole. Con la sentencia de los 3 acusados se cerró el caso, pero inició una nueva pesadilla, esta vez en casa de la familia Piña Bueno. Es demasiado duro, está mi madre acabada, destrozada, y yo como varón he aguantado creo que un poco más, pero le juro que a veces no sé de dónde saco fuerzas para seguirle ayudando a mi hijo, y estaré con él hasta las últimas consecuencias. Memorias, domingos a las 9 de la noche por Gamavisión. En esta segunda temporada, muchos empresarios, expertos, ejecutivos, empleados, técnicos, visionarios, soñadores y emprendedores han compartido sus experiencias y conocimientos. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, sus empresas y alimentar sus sueños e inspirar ideas. Huella Empresarial, todos los domingos a las 9:30 de la noche. Gamavisión, el canal con la mayor cobertura del país. Mi grupo se llama Data Vaders, como Darth Vader, pero de data. Los seres humanos dejamos rastros en nuestros datos. En cada cosa que haces, dejas rastros. Entonces poder aprender a través de eso para aplicarlo a diferentes problemáticas sociales siempre va a ser una solución. Angie Spin, modelo, atrevida, coqueta, amante del orden y la decoración. Junto a ella tendrás el hogar que siempre soñaste. ¿Vas a querer casarte o divorciarte? ¿Quiénes mandan aquí? Gran estreno el lunes 3 de febrero a las 9 de la noche por Gamavisión. Porque para ser mala, hay que estar bien buena. Memorias, domingos a las 9 de la noche por Gamavisión. Este fiscal, incluso en otra de las audiencias, se acercó, me dijo: yo sé que su hijo es inocente, pero si yo no actúo así, a mí los de arriba me vuelan la cabeza. A raíz de que comienzan las investigaciones dentro del expediente fiscal, la policía determina que la camioneta en la que estaban tenía una parada en Llano Chico. Es por ello que los policías investigadores van al sector de Llano Chico y encuentran el cadáver de Karina del Pozo, que había sido brutalmente asesinada. El hallazgo lo anunció el entonces ministro del Interior, José Serrano. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter.
expresando sus condolencias a la familia y ofreció que ese crimen no quedaría en la impunidad. El hallazgo del cuerpo en tales circunstancias motiva a una serie de capturas. Una a una, las personas que estuvieron con Karina la noche del 19 de febrero fueron detenidas. Gustavo Salazar, Giovanni Piña, José Sevilla, Nicolás León y Cecilia Rivera. Por 90 días permanecieron con orden de prisión preventiva con fines investigativos. Así, los investigadores establecieron el grado de participación de cada uno de los implicados. Se efectuaron allanamientos de los domicilios y el 5 de marzo se realizó la recepción de las versiones de todos quienes estuvieron con Karina esa noche. Lo que él refería es que él se fue a presentar cuando le estaban inculpando, porque él decía: yo no tengo nada que esconder, yo no cometí ningún delito. Entonces él se fue a presentar y claro, el momento que él se presentó a declarar, le retuvieron. Cuando les cogieron, daban diferente testimonio, diferente versión y nunca le culpaban a mi hijo. Y siendo un caso que todavía genera polémica, todavía hay algunas cosas que se discuten y se dicen, es un caso que dentro de la historia criminológica del país debe ocupar un lugar especial. Por las siguientes razones. Primero, porque se desató una ola de intervención mediática respecto del caso, haciendo calificaciones respecto de la víctima, respecto de los sospechosos, y muchas veces en los medios se tejieron verdaderas hipótesis criminológicas de lo que había pasado. En segundo momento, estábamos a puertas de que se constituya la figura penal del femicidio. Es decir, había una efervescencia en que la sociedad conozca una verdad cruel y patente, que es el asesinato de las mujeres por sus condiciones de género. Si bien en Policía Nacional nosotros veníamos ya tratando el concepto de femicidio técnicamente en la psicología forense, todavía no estaba establecido como una figura penal en el país. Entonces esa puja, esa presión fue inédita en ese momento y creo que de alguna manera debió haber tenido alguna injerencia en la resolución final que tuvo el caso, es decir, en la sentencia y en la aplicación de las penas de estas personas. Por eso, repito, me parece que es un caso, junto con otros, por supuesto, que marcan hitos en la historia criminológica del país. Comienzan los policías a hacer la reconstrucción de con qué personas nomás se encontraban en esa noche y se determina que estaban varios muchachos, 5 de los cuales fueron investigados y posteriormente procesados. Las versiones confusas y enredadas de las personas con las que estuvo hicieron pensar, incluso, en que pudo haber sido secuestrada. Así la Policía Nacional inició la búsqueda del rastro que dejó Karina. Empezó con registros del celular de Karina y también del auto en el que esa noche se habían trasladado todos los chicos después de la fiesta. El 27 de febrero recibieron el informe de rodaje del vehículo. Así se logró saber los lugares donde estuvo y los tiempos de paradas. Este itinerario llevó a los investigadores hasta el paradero de los restos de Karina. Y con la investigación, finalmente en la audiencia preparatoria de juicio, hay el llamamiento a juicio a 3 de ellos. Algunos de ellos aseguraron que Karina tomó un taxi en la Avenida Brasil. Otros que no se acordaban debido al excesivo consumo de alcohol. Las versiones no eran congruentes con el informe de la empresa de rastreo satelital de la camioneta que pertenecía a Salazar. El auto nunca estuvo en la Avenida Brasil y Edmundo Carvajal. La camioneta fue sometida a un examen de luminol el 2 de marzo y se encontró manchas de sangre, restos de cabello y tierra. Este asesinato, a decir de la investigación, produjo varios linchamientos mediáticos hacia las 3 personas que estaban siendo condenadas. Junto con peritos determinamos que existe la inocencia de David. El señor David Piña, bueno, se crió en un barrio del norte de Quito. Sus padres se separaron por asuntos personales y él prácticamente desde su adolescencia tiene que vivir solo
Evidentemente son circunstancias que hacen que un muchacho permanezca muchas veces en la calle, y él se cría en un ambiente que él tenía que velar por sí mismo, es decir, no tenía figuras significativas que lo defiendan, y él a través de las artes marciales evidentemente aprendió a ser una persona responsable y a defenderse de sí misma. Pero lastimosamente, como había mencionado, aparece el estigma de que él es un peleador y se le etiqueta como un hombre peligroso, lo cual yo no encontré ningún tipo de indicativos que me hagan ver esto. Más bien refiero que siempre él fue etiquetado y estigmatizado por la sociedad, y según recuerdo a esa época, yo son más de 6 años prácticamente, hubo una oleada en los medios y en las redes sociales que lo presentaban a él como una persona peligrosa, y en realidad no era así. Esa clase de gente era amigo, con ese cariño y ese amor de toda la vida que se le ha conocido. Él es inocente, realmente él es inocente. Él con su manera de ser, es imposible que lo haya sido. Primero por muchas circunstancias, porque él no estuvo en el lugar de los hechos. Él estuvo, le pasaron dejando en su casa. Y posterior a lo que él fue detenido, su mamá falleció. Después de tantas versiones, le culpan a mi hijo. Es por eso que a mi hijo, sin huellas, sin nada, le van y directamente él es el culpable. Donde fueron a declarar, les habían separado de celdas porque se habían puesto a pelear. Y que en un momento dado él se hizo el dormido, y que estos dos chicos comentaron que para librarse ellos, que la recomendación de la familia, de los abogados, no sé bien de quién, había sido que le inculpen a él para ellos salir bien librados o con una pena mínima. Cuando les dieron los 25 años, mi hijo lloraba a mares. Sevilla era arrimado al lado de su madre comiendo chocolate con los pies encima de la mesa de la audiencia. Ese comportamiento tan animal tenía este tipo. Y cuando se paró y ya le dijeron 25 años, le dijo a los policías, a los guías que le llevaron: Bobby, vamos, llévame rápido a la cárcel porque ya se acaba el segundo tiempo de Ecuador con Bolivia. Salazar se levantó y dijo: en este país de mierda están locos por dar 3 piedrazos 25 años. Y la gente que está ahí lo oyó, lo vio. Hay doctores que dicen esto, y yo también oí y lo vi. Y bueno, sí, todos los que estuvieron en la audiencia presenciaron eso, que ya tenían la sentencia lista, ¿no? Para los 3. Y ya estaban los jueces para hacerla esta y les cambiaron. Extrañamente a todos los jueces les cambiaron. Extraño, el uno se fue de vacaciones, del otro también, y el otro también, como que cada juez estuviera en un solo puesto. O sea, se fueron los 3 de vacaciones y nos pusieron a jueces probos. Pero claro, ahí él se puso a llorar terriblemente y se dio cuenta incluso. Él decía: yo me mato. ¿Qué voy a hacer 25 años en la cárcel? Les tomó de sorpresa. La mamá de Salazar se lanzó donde el fiscal a decirle que era un viejo infeliz, mentiroso, un hijo de tal y cual. No ha hablado ante nadie, pero esta señora supuestamente le dio dinero para sacarle a su hijo, y por eso le hicieron que culpe a mí. Todos conocemos que David Piña fue violado. Y en base a esa violación se presentó una denuncia. Al nosotros incorporar prueba que da la posibilidad, nos aceptaron nuestro habeas corpus. Por eso ordenaron en sentencia que David Piña sea trasladado hacia la cárcel 4, donde actualmente se encuentra David. Los primeros días fue tenaz para él, o sea que tuvo un trauma verdadero, porque claro, no sabemos, los que no hemos pasado por la experiencia de lo que es una violación. Memorias, domingos a las 9 de la noche por Gamavisión. Estefanía Pretz, intelectual, multifacética,
periodista, carismática. Todas las noches nos presentará las noticias más impactantes. ¿Vas a querer casarte o divorciarte? ¿Quiénes mandan aquí? Gran estreno el lunes 3 de febrero a las 9 de la noche por Gamavisión. Porque para ser mala, hay que estar bien buena. Mi grupo se llama Data Vaders, como Darth Vader, pero de data. Los seres humanos dejamos rastros en nuestros datos. En cada cosa que haces, dejas rastros. Entonces poder aprender a través de eso para aplicarlo a diferentes problemáticas sociales siempre va a ser una solución. Gamavisión y Kawai te premian en el mes del amor y la amistad y te regalan una moto eléctrica 0 kilómetros. Contesta una de las preguntas que aparecerán en la programación de Gamavisión. Llena el sobre con tus datos personales y entrega en cualquier oficina LAR Courier Express del país. Mientras más sobres envíes, más posibilidades tienes de ganar esta increíble moto eléctrica amigable con la naturaleza. Gran sorteo el viernes 28 de febrero. Gamavisión y Kawai premian tu fidelidad. Memorias, domingos a las 9 de la noche por Gamavisión. Pero Salazar dice, y Sevilla, los dos dicen, que fue Piña el que le mató. El psicólogo, doctor Ítalo Rojas, dice que estos chicos, Salazar y Sevilla, dice que él directamente le acusa a Sevilla como el criminal, a Salazar como cómplice, que ellos que tienen los parámetros de esos psicológicos de tal manera que son hasta misógenos. O sea, que estos chicos tienen odio hacia las mujeres. Recuerdo que José Antonio, e igualmente esto se refirió también en los tribunales y con todo el derecho que tenían las partes para cuestionar y preguntar y repreguntar al perito. En cambio, él marcaba un estilo de vida muy desordenado, caótico, tenía rasgos de personalidad emocionales, inmaduros. A esa fecha tenía 20 años de edad y él sí era totalmente carente de un sentido de vida, de un proyecto de vida. Él era una persona que vivía, como decimos, al día, era no programado, era una persona bastante caótica, tanto por su juventud como por su curso evolutivo hasta la edad que tenía. Me decía Gustavo, extraproceso, me dice, mire, yo no tengo relaciones sexuales con personas borrachas, a mí no me gusta tener, y ella estaba completamente ebria. Yo digo que estaba más o menos en un sentido más que ellos, menos que borracho que ellos, porque yo no fumo y yo tomo muy poco y tenía que conducir el vehículo. Es decir, que yo no podía tener relaciones con ella porque yo tenía a mi novia, y la novia vino a verme y me dice, sí, él es muy escrupuloso en eso, es un chico de cada quien tiene sus propios caracteres y él no podía hacer eso. Por eso es lo que lamentablemente los días que discurrieron para que se descubra el cadáver del oxista es lamentable, porque si se hubiera realizado un examen prolijo por parte de la Fiscalía, hay una deficiente investigación de Fiscalía. El señor Gustavo Salazar viene de una infancia sufrida, sufrió la pérdida de su padre y ha tenido también una vida familiar bastante difícil, con bastantes sufrimientos. A la fecha que fue examinado nos manifestaba que él vivía ya varias semanas o meses fuera de su casa y su vida también era bastante desordenada, pero en él en cambio hay esa sombra de una tristeza permanente, de una dependencia de otras personas, si se quiere un sentido de ánimo pusilánime, que siempre busca estar aliado con otras personas, estar acompañado para sentirse también él de alguna manera mejor. Para mí es culpable. Es culpable de no responderle al Estado, no responderle a la sociedad, pero no en la categoría dogmática de la participación delictual de autor. Para mí él es responsable de la categoría dogmática de la
complicidad, porque los actos que él realizó fueron ex antes, no fueron ex post, perdón, no fueron ex antes, porque antes de que vayan allá los chicos no había pasado nada, no había sucedido nada, nadie había planificado en matarle a la niña, absolutamente nadie. Eso fue, entonces, una vez que sucede ese hecho asiago, es que él esconde, no avisa, no llama, se esconden los tres, planifican los tres, no dar noticias a la policía, argumentar que se desapareció la chica, y eso fue. Incluso Cecilia Rivera, que estuvo casi 6 meses privada de la libertad, también lo dijo, mintió, que ella la dejaron en tal esquina y se pasó y nunca la encontraron. Ella fue una persona que fue examinada también psicológicamente por orden de la Fiscalía. La señorita era una persona muy joven a esa fecha, llevaba un estilo de vida juvenil, si me permiten la redundancia, y evidentemente en ella yo no encontré tampoco ninguna circunstancia de su estilo de vida o su forma de ser que me hagan presumir que es una persona conflictiva dentro de la sociedad. De hecho, siempre pensé más bien que era una jovencita bastante inmadura, soñadora, casi una adolescente. Y creo que con ella no hubo más que, por parte de las autoridades, que deslindarla del proceso investigativo. Yo creo que mi defendido sí es culpable, pero no en el grado de participación delictual que le dijo, que le atribuyó la Corte, sino en la categoría dogmática de la complicidad, y en eso sí, y él está consciente, él ha pedido siempre que le pongan la justa pena, él dice, yo estoy dispuesto a pagar la justa pena, pero si el Estado no hace justicia por un hecho mediático, tendrá que pagar los 25%, y como está estudiando Derecho, es probable que en un poco tiempo, unos 6 años más, ya salga. Con él sí se notaron algunas inconsistencias, pero obviamente eso es potestad del tribunal valorar esas pruebas, no del perito. Sevilla es un hombre que lamentablemente él no tiene cura, porque él está, me parece que dijeron que estaba en Guayaquil, porque lamentablemente él cayó en el vicio de la droga, y antes de eso él ya le daba la droga. Es una persona que da pena porque es un chico joven igualmente, preocupa mucho la sociedad que no lo ha podido rehabilitar, y como yo dije antes, el centro penitenciario es fábrica de delincuentes. No lo rehabilita, es lamentable, no lo rehabilita, y ese pobre hombre cuando salga de ahí saldrá más drogadicto de lo que entró. Partiendo de una entrevista clínica, se hizo 2 entrevistas con él, y se va a través de su propia palabra y de su propia versión de sus actos introspectivos, se va uno dando cuenta cuál es su curso evolutivo. Y creo que en él era sustancial haber sido un niño y un muchacho que vivió rodeado de muchas comodidades y no tenía limitaciones en la conducta. Y todos sabemos que la formación, la socialización de las personas tiene que estar bajo un conjunto de normas, de reglamentos, si se quiere, que nos permitan aprender a vivir con las otras personas, reconocer nuestros límites, reconocer quizás nuestras frustraciones y adaptarse a eso. Lo que en el caso de José Antonio Sevilla, él no lo tuvo. Él siempre tuvo luz verde, y tal vez eso de alguna manera puede determinar este triste destino que él ha tenido. En el caso de esta chica también fue una negligencia evidente. Pero ¿qué abogado podría atreverse en esa época a hablar? Paul puede ahora hacerlo, porque fue una negligencia, sí, una negligencia también de la chica, pues, de coger y aventurarse, irse con... Claro, ella bajo qué principio, es lo que yo me he olvidado decir, ¿bajo el principio de qué? Ella se fue bajo el principio de confianza, ¿de quién? De Sevilla y de Piña, porque los dos la conocían. De Salazar no, porque Salazar no le conocía. Entonces ella es cuando uno sale basada en la confianza que los dos le iban a proteger, incluso de Salazar. Y los dos pudieron haberla protegido. Si Sevilla, es que aquí se invierte el rol. Si dicen que Salazar es el autor material, entonces ¿qué es Piña? También vamos a la otra figura que es autor, coautor, porque él estuvo ahí y no hizo nada. También sería culpable, o sea, por doquiera que sea, los tres son culpables. La categoría dogmática es la única que tendría que no ser.
Gracias a los familiares de la joven modelo y a las organizaciones no gubernamentales que les apoyaron, el 10 de agosto del 2014 se tipificó el femicidio como crimen causado por la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas sin cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. El femicidio se castiga con pena privativa de libertad de 22 a 23 años. Esto ha sido todo en Memorias, hechos que marcaron la historia. Hasta la próxima. Buenas noches. Memorias, hechos que marcaron la historia. Llegó a ustedes gracias al auspicio de Invencibles. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.